alquenos. Ya, ahí está. Entonces, bueno, vamos a empezar a analizar los alquenos, que es como el grupo, fíjense, tenemos los alcanos y tenemos los alquenos. Los alcanos en sí son bastante poco reactivos, ¿ya? ¿Por qué? Porque justamente no tienen ningún heteroátomo que me genere un punto donde yo tenga un sitio electrofílico o un sitio nucleofílico. ¿Se fijan? No, no tengo eso. Pero los alquenos sí. Justamente la presencia de ese doble enlace me permite tener un compuesto que es rico en electrones, por lo tanto puede actuar como nucleófilo. ¿Se fijan? Entonces por eso vamos a empezar a analizar los alquenos. Pero vamos a empezar viendo su estructura. ¿Ya? Nosotros esto ya lo vimos cuando estábamos analizando eh, las hibridaciones, ¿cierto? Las estructuras de Lewis, decíamos que el enlace de los alquenos está compuesto por un enlace sigma, que es justamente el traslape de dos orbitales sp2, ¿cierto? Que están la hibridación del carbono. Y el segundo enlace está asociado a un traslape entre orbitales p, ¿ya? Y que justamente como estos orbitales p tienen un nodo aquí, ¿ya? Estos son orbitales que no están siendo partícipes de la hibridación del carbono, tienen un nodo y por lo tanto este orbital pi, que en el fondo tiene una zona superior y una zona inferior, es el mismo orbital, pero lo que pasa es que tiene dos zonas, ¿ya? No es que sean dos orbitales, es el mismo, pero que está con dos zonas. Eh, genera, ¿cierto?, que este tipo de orbitales sea de más alta energía que los orbitales sigma que están acá. ¿Ya? Esto no tienen, es totalmente simétrico, no tiene ningún tipo de zona donde no existan los electrones, que en este caso sí lo tiene. Fíjense que estas zonas nodales, en el fondo es una zona donde no pueden existir los electrones. ¿Ya? Ok. Ahora, ¿por qué pasa de un punto a otro? Ustedes dirán, si está, bueno, ahí hay otros efectos cuánticos, que es el efecto túnel y qué sé yo, que en el fondo es una explicación de por qué los electrones se pueden estar moviendo aquí, diciendo que aquí hay una zona de donde no pueden existir electrones, que es justamente todo eso del efecto túnel, qué sé yo, ¿ok? ¿Ya? Eso en términos generales. ¿Ya? Entonces, esa es la estructura. Ahora, lo que ocurre aquí es que justamente es la presencia de este orbital pi, ¿ya? De esta unión pi, evita lo que nosotros veíamos con los alcanos. ¿Se acuerdan cuando nosotros decíamos los alcanos pueden formar conformeros? Es decir, y ese conformero se generaban por rotaciones en el enlace simple. Bueno, aquí no ocurre eso porque justamente este orbital de acá, este orbital pi que está uniendo, el segundo enlace de estos dos carbonos, impide que esto rote libremente, ¿ya? Impide que esto rote libremente. Por lo tanto, para que ocurriera eso, lo que yo tendría que hacer es romper el enlace. En cambio, cuando yo estoy hablando de conformeros, yo no rompo los enlaces, en el fondo ellos rotan libremente, ¿se fijan? Aquí yo tendría que romper el enlace y generar el giro, ¿ya? Por lo tanto, sería un proceso totalmente distinto al mero giro en torno a este enlace simple, que sería el tema de los conformeros. Por eso, en el fondo, aquí ya no hablamos de conformeros, cis o trans, hablamos de isómeros, ¿ya? Porque en el fondo este no se puede transformar por una mera rotación a temperatura ambiente en este de aquí. Yo necesito romper aquí, o tendría que calentarlo mucho, o aplicarle algún tipo de luz ultravioleta, qué sé yo, que tiene la energía necesaria para romper este enlace. Se fijan que es un proceso distinto, ¿ya? Por lo tanto, aquí yo hablo de isómeros, cis y trans. ¿Y cuáles son los cis? Aquellos donde en el fondo estos dos grupos de aquí están hacia el mismo lado y trans están opuestos. ¿Ya? Vamos a ver luego que esto ya pierde un poco el sentido, porque aquí es fácil, porque yo tengo súper claro que estos dos CH3 están hacia acá, porque aquí hay dos hidrógenos. Pero ¿qué pasa si aquí yo tuviera un CH2, CH3? ¿Cuáles son las referencias que tomo? ¿Tomo este de aquí o tomo estos de aquí? Bueno, eso también lo vamos a analizar luego, ¿ok? Bueno, dentro de la estructura, obviamente este enlace carbono-carbono es más chico, porque en el fondo aquí yo tengo muchos más electrones que están atrayendo estos núcleos. ¿Se fijan? Por eso en el fondo estos núcleos se encuentran más a más corta distancia, ¿ya? Porque aquí tengo más electrones y por lo tanto
Este núcleo es atraído por estos electrones, se atraen y estos también, entonces eso hace que se acorte el enlace. ¿Ya? Y si yo tuviera un tercer par de electrones aquí, también ocurriría, más se acercaría. ¿Ya? Pues esos son más cortitos, 1,33, 1,54 respecto del enlace carbono simple. ¿Ya? Fíjense que el enlace carbono-hidrógeno no varía mucho, 1,9, 1,08, no es mucho. Donde ocurre la gran variación es aquí, ¿ya? Aquí. Obviamente aquí los ángulos van a ser distintos porque aquí estamos hablando de un tetraedro y aquí estamos hablando de un trigonal plano. Se fijan, aquí estamos en torno de los 120, 116, aquí, claro. ¿Por qué este es mayor? Porque en el fondo aquí hay mucho más electrones, por lo tanto hay mucho más repulsión. En cambio, estos, como son carbonos e hidrógenos, y decíamos recién que los hidrógenos aquí no es una zona rica en electrones, estos pueden acercarse un poco más para darle más espacio a estos electrones de aquí. Aquí esta zona es mucho más rica en electrones. ¿Ok? A ver si lo tengo. No, no tengo. Aquí se ve. ¿Se fijan? Esta zona de aquí es mucho más rica en electrones, por eso está más en rojito. ¿Se fijan? Y estas de aquí son más pobres en electrones. Por lo tanto, que estas de aquí se acerquen no genera tanta repulsión, ¿cierto? Y eso da pie a que esta zona de aquí pueda tener más espacio, ¿ok? Bueno, ahí están en el fondo los datos, ¿cierto? Ahí en palabras. Y esto es importante, esto de aquí, analícelo. En general, eh, el carácter S es importante analizarlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque luego vamos a ver que en el fondo que un carbono tenga un orbital, tenga una hibridación sp2 va a tener efectos, ¿cierto? De alguna manera, por ejemplo, en propiedades como la acidez, ¿ya? Y se va a notar mucho en, por ejemplo, cuando pasamos de un alqueno a un alquino. Por ejemplo, si yo tengo un alquino, este de aquí, o sea, 3, ahí, hidrógeno, hidrógeno. Ya, si yo quisiera analizar este CCP, ¿cierto? Si yo quisiera analizar la acidez, bueno, partamos, estos son ácidos extremadamente débiles, pero si yo hilara un poquito más fino, mirara con más cuidado, los valores de pK sub A, estos no son iguales. Este va a ser un ácido súper fuerte comparativamente con estos de aquí. ¿Ya? O sea, no estoy hablando que este es un ácido fuerte, ni mucho menos. O sea, es un ácido, o sea, si yo lo comparo con el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, esto no es nada ácido, es nada, ¿se fijan? Pero si yo lo comparo entre estos tres, este es mucho más ácido. ¿Y cuál es la explicación que vamos a darle? Es por la hibridación, ¿ya? Y lo que vamos a decir es que producto de la hibridación, como este tiene un mayor carácter S, en el fondo este híbrido tiene un 50% de orbital S. Este de aquí tiene un 33% de carácter S, ¿ya? Y este de aquí solamente tiene, a ver, por ejemplo, ups, 3 son, sí, este tiene un 25%, ¿cierto? 25% de S. ¿Se fijan? Es decir, mientras mayor carácter S, en el fondo, estos grupos se vuelven más electronegativos. Y eso tiene que ver con la penetrabilidad de los orbitales. Cuando ustedes vieron estructura atómica, seguramente tienen que haber visto un... este era phi cuadrado, parece que era este el radio. Una cosa así Profe, me parece. Dígame. entonces si van a ser más electronegativos, son más ácidos. Exacto. Sí. Sí, en el fondo este es capaz, estos orbitales son mucho más electronegativos, atraen más hacia sí los electrones, ¿ya? Y por lo tanto los estabilizan mejor. Eso tenía que, no me acuerdo si era phi o phi cuadrado, no me acuerdo, parece que era phi nomás. Y este era el radio. Lo que pasa es que los orbitales S tienen dos zonas donde en el fondo pueden encontrarse los electrones. Fíjense, un orbital 1S es algo así, más o menos así. Yo estoy aquí así, una cosa así. Aquí es donde está la mayor probabilidad de encontrar a cierto radio. ¿Ya? Ahí, un 1S. El 2S, bueno, obviamente va a estar un poco más alejado porque es más grande, ¿cierto? Pero va a tener también una zona en esta parte de aquí.
¿Se fijan? Así. Bueno, esto no está en proporción ni nada, pero más o menos para mostrarle la idea. Entonces, si bien es cierto, va a existir una zona que obviamente, acuérdense que en el fondo el orbital S es una cosa así, ¿cierto? Esférico. Entonces, en cierto radio vamos a tener la mayor probabilidad de encontrar el electrón. Pero en un radio interno también voy a tener una probabilidad de encontrar los electrones. A esto se le llama penetrabilidad. En cambio, los orbitales P no tienen esa propiedad. ¿Se fijan? Entonces, cuando yo tengo orbitales híbridos que tienen un mayor carácter S, en el fondo lo que yo estoy favoreciendo es que esa penetrabilidad del orbital S se manifieste más. ¿Se fijan? Repasen, en el fondo esto está en cualquier libro de química general. Yo no sé cuál es el que usaron ustedes en su curso de química general, pero esto está ahí y por lo tanto ahí van a poder recordar un poco esto. Esto seguramente se los tienen que haber pasado, ¿ya? Pero eso es importante porque en el fondo este es el fundamento de por qué estos orbitales SP, o sea, el carácter S de un orbital híbrido en el fondo tiene influencia en esa mayor electronegatividad que se le dice que tiene, ¿ok? Pero es por eso, tiene que ver justamente con la penetrabilidad de estos orbitales, ¿ok? Bien, respecto a las propiedades físicas, en términos generales, los alquenos y los alcanos no tienen tanta diferencia, es decir, en el fondo siguen tendencias parecidas, ¿se fijan? Siguen tendencias parecidas. Bueno, todos tienen densidades menores a las del agua, por lo tanto, en el fondo son menos pesados, ¿ya? Lo mismo a medida que aumenta el punto o sea, aumenta el número de carbonos dentro de la cadena, aumenta también los puntos de ebullición, por lo mismo, porque en el fondo las fuerzas que están involucradas, las fuerzas intermoleculares que están involucradas en las interacciones entre dos de estas moléculas son iguales, son dipolos inducidos, por lo tanto, en el fondo va a seguir la misma tendencia, ¿se fijan? Por eso sigue la misma tendencia, porque son fuerzas similares las que están actuando entre estos compuestos, ¿se fijan? Eh, lo mismo si hay ramificaciones también van a tener un efecto, ¿cierto? En las interacciones atractivas, obviamente. Lo mismo que discutíamos antes, si yo tengo un grupo aquí que tiene un doble enlace pero tiene una ramificación, esa ramificación hace que otra molécula de este mismo le cueste más acercarse, ¿cierto? Van a estar más lejos y por lo tanto las interacciones van a ser más débiles y por lo tanto es más fácil pasarlos de fase líquida a gas, ¿sí? Porque las atracciones son más débiles aquí. Eso es en el fondo. Yo quiero que ustedes entiendan los por qué, no se aprendan de memoria esto, ¿ya? Porque en el fondo cuando ustedes tengan que, o no sé, pues investigar, hacer cualquier cosa, estas son las cosas que se van a tener que acordar, ¿ya? No del valor, digamos, pero sí las interacciones, los efectos de una manera eh, sin irse a detalles de memoria, pero sin entender las interacciones, ¿ya? ¿Qué significa que en el fondo, o cuál es la consecuencia de que dos moléculas, por ejemplo, en un líquido, sus atracciones sean más débiles? Es que justamente necesito menos energía para pasarla a la fase gas. Esas cosas son las que yo quiero que ustedes empiecen a entender bien, ¿ya? Los porqué de las cosas. ¿Okay? No se aprendan esto de memoria, no, es que esto es ramificación menos punto de ebullición. Ya, pero ¿y por qué? No sé, no sirve eso. Mejor no aprenderse el dato de memoria, pero sí entender la interacción. Y lo otro sí que hay diferencias en las isomerías, es decir, los isómeros cis y trans existe una diferencia y tiene que ver justamente con la polaridad, ¿ya? ¿Qué decíamos recién? Que los átomos sp2 son más electronegativos que los sp. Por lo tanto, fíjense ustedes, si yo analizo este enlace, aunque son carbonos, tienen distinta hibridación, por lo tanto, fíjense ustedes, eh, el vector va hacia acá, ¿cierto? Va hacia acá. El vector va hacia acá. Aquí, ¿hacia dónde van? Hacia acá y hacia aquí. ¿Se fijan? Ya. Si yo hago la suma vectorial aquí, es 0. ¿Se fijan? Porque se anulan. En cambio aquí es distinta a 0. Va a ser bajita, pero no es 0. Fíjense el punto de ebullición. 4 grados, 1 grado. Es decir, aquí sí se genera cierto grado de polaridad, ¿ya? Es bajita, pero no es 0, a eso voy. Y por lo tanto, como es mayor que esta, este va a tener puntos de ebulliciones mayores.
¿Se fijan? Los isómeros cis en términos generales. ¿Ya? Bueno, y aquí está lo que yo les decía, fíjense ustedes, la acidez. La acidez. Fíjense que los alcanos tienen un K-A de 10 a la menos 50, ¿ya? En cambio, el alqueno, un K-A de 10 a la menos 44. O sea, a ver, 50 dividido en 44. Casi como, no sé, a ver, 1 exponente 55 dividido por 1 exponente 44. Son 1 elevado a 11, es decir, a ver, son, a ver, 1 elevado a 11 sería 1.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Se fijan? 1, 2, 3, 100 mil millones. O sea, esa es la diferencia entre los casos A. ¿Se fijan? 100 mil millones. Es harto. ¿Se fijan? Es harto. ¿Se fijan? Entonces, excepto que me haya equivocado en el cálculo, pero bueno, ahí lo ven. Pero en el fondo es harto. ¿Ya? Puede que me haya equivocado, no sé, ahí tengo que revisarlo. Lo hice así a la rápida nomás. Entonces, lo importante es entender que es mucha la diferencia entre la acidez de un alcano y un alqueno. Eso en el fondo es lo importante, más allá del... No, es un millón, yo me equivoqué. Ahí, me había faltado. Es 1 millón de veces, no 10 millones, no, eso era mucho. Ya, es 1 millón de veces. Es 1 millón. Yo hice mal el cálculo, que lo hice aquí a medio apurado. ¿Ya? Es 1 millón. ¿Ya? Yo divido 10 menos 50 dividido en 10 menos 44. Eso me da 1 por 10 a la 6. ¿Ya? Significa que este es 1 millón, que igual es harto, digamos, pero el otro era una cifra demasiado alta. Igual eso, cuando ustedes hagan cálculos, cuestionense las cifras. A lo mejor si se encuentran como muy grandes, muy raras, siempre ustedes tienen que cuestionarse. Igual la diferencia en acidez es abismante, 1 millón de veces una con otra. Y todo asociado a la hibridación. ¿Se fijan? Solamente asociado a la hibridación. ¿Ok? Y eso es porque en el fondo el carbocatión, el carbanión que se genera acá, porque en el fondo es un carbono con una carga negativa, pues eso es carbanión, y el otro es carbocatión, ¿ya? Cuando tiene carga positiva. Al ser más electronegativo, esto de aquí estabiliza mejor la carga. Eso ahí tienen que acordarse un poco de lo que ustedes analizaron en equilibrio químico, ¿ya? Esto es un equilibrio, ¿se fijan? Esto es un equilibrio, ¿ya? Y los equilibrios van a estar más desplazados hacia un lado o hacia el otro dependiendo de las estabilidades de las especies, ¿ya? En todo caso, en ambos casos están desplazados hacia, en estos casos, hacia los reactantes. Pero aquí el producto gana un poquito, ¿ya? ¿Por qué? Porque al tener este orbital sp2, atrae con mayor fuerza este orbital, este par de electrones, y por lo tanto lo estabiliza mejor, ¿ya? Lo estabiliza mejor, ¿ok? Bien, ahora vamos a empezar a analizar estabilidades de los alquenos, ¿ya? Las estabilidades de los alquenos no son las mismas, es decir, si yo tengo un alqueno eh, con más grupos en torno a los enlaces dobles, van a tener una estabilidad diferente a los que tienen menos, ¿ya? En términos generales, los enlaces dobles más sustituidos, ¿ya? Son más estables. Ahora, ¿cómo se llegó a ese resultado? Lo que pasa es que aquí se hacen análisis del calor que se desprende en reacciones de hidrogenación. Por ejemplo, ¿ya? Fíjense ustedes que tienen dos alquenos, ¿ya? Este de aquí que es 1, 2, 3, 4, el 1-buteno y aquí el 2-buteno. Se fijan que aquí solamente un carbono del doble enlace tiene esta sustitución. En cambio aquí, este tiene esta sustitución y este otro tiene esta otra sustitución. Es decir, este está mono sustituido y este disustituido. ¿Se fijan? Ya.
Si yo hago la reacción de hidrogenación, en ambos casos voy a llegar a este alcano, al mismo alcano, 1, 2, 3, 4, al butano, ¿se fijan? En ambos casos voy a llegar al butano. Pero fíjense ustedes que las energías o el calor que se libera producto de esta reacción, que es una reacción exotérmica, por una hidrogenación, yo hago una reacción de hidrogenación y llego aquí, fíjense que van a ser totalmente distintas. Si yo hidrogeno este 2-buteno, ¿ya? Fíjense ustedes, yo solamente voy a liberar 27,6 kilocalorías, ¿ya? Y si yo hidrogeno el 1-buteno, yo voy a liberar más energía, ¿ya? 30,3. ¿Se fijan? ¿Eso qué significa? El butano está aquí. El butano está aquí, es una especie estable, por eso es poco reactiva, ¿se fijan? Estable aquí. Por lo tanto, si este liberó 27, significa que él está a 27 kilocalorías por sobre el alcano. Y si este liberó 30 kilocalorías es porque está por sobre 30 kilocalorías por sobre este alcano. ¿Se fijan? Está, si yo lo analizo, este es mucho más estable que este. Recuerden que la estabilidad siempre nosotros la vemos hacia, mientras más números, o sea, si un valor más negativo es más estable. En cambio, fíjense que aquí no es así. Este es más estable que este de aquí. ¿Se fijan? Y el alcano es más estable que estos dos incluso. ¿Se fijan? Entonces, fíjense que las energías, a través de las energías de hidrogenación, yo puedo establecer las estabilidades relativas de los compuestos, en este caso de estos dos alquenos. En los casos que se puede hidrogenar, obviamente, ¿ya? Y fíjense que hay una diferencia energética de 2,7 kilocalorías entre uno y otro. ¿Se fijan? Entonces, ¿eso qué implica? Que no da lo mismo que el doble enlace esté monosustituido o disustituido, ¿ya? Mientras más sustituciones tiene este doble enlace, más estable va a ser. ¿Fijan? Esa es la conclusión que sacaríamos de aquí. Y así, fíjense ustedes, yo voy a tener que, dígame, Que era un monosustituido. que tiene una sola sustitución, fíjate. Este doble enlace tiene este grupo de aquí nomás, ¿te fijas? El resto son puros hidrógenos. Y aquí solamente tiene un enlace carbono-carbono, este aquí. En cambio aquí tiene este hidrógeno, y el resto fue, los otros hidrógenos en el fondo fueron cambiados por algún carbono. Eso se refiere con la sustitución, es decir, reemplazar este hidrógeno por otra cosa. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Ya, vale. Entonces así, fíjense aquí yo tengo doble enlaces tetrasustituidos donde todos los hidrógenos fueron reemplazados por algún otro grupo, R, ¿se fijan? El trisustituido, el disustituido y el monosustituido. ¿Se fijan? Aquí hay una diferencia, ¿cierto? El tetra debería ser el más estable, después vendría el tri, los disustituidos y el monosustituido, ¿ya? Y eso justamente tiene que ver con los enlaces que se pueden generar. Aquí yo tengo un enlace sp2, sp3, que va a ser un poco más fuerte, ¿ya? Y justamente por lo que decíamos, al ser un orbital sp2 atrae con mayor fuerza estos electrones y por lo tanto hace que este enlace sea un poco más los electrones a estar un poquito más cerca lo hace que sea un enlace mucho más fuerte, ¿ya? Y esto aquí los electrones al ser, se me perdió el puntero, aquí está. Al ser dos carbonos, fíjense, este de aquí es fuerte, pero estos de aquí no tanto, ¿se fijan? Es menos fuerte, son dos orbitales sp3, ¿se fijan? Menos estable, el 1-buteno. Bien, ese es un punto. Otro punto también importante, la geometría de los alquenos. No da lo mismo, la estabilidad de los alquenos cis y los trans no es la misma. Y con esto estoy casi terminando, por la hora. Fíjense ustedes que los calores de hidrogenación, que ya no voy a entrar a explicar por qué, digamos, me permiten, ya recién lo vimos. Fíjense, el calor de hidrogenación del cis es 120, menos 120 kJ por mol. Y el del trans, menos 115. Fíjense, este es mucho más estable. Y claro, se entiende, porque en el fondo, al ser trans, estos grupos voluminosos están opuestos.
y por lo tanto no voy a tener interacciones estéricas, como en el caso del cis. Acuérdense que las interacciones estéricas tienen que ver con que estos grupos voluminosos se están molestando. Aquí hay electrones y por lo tanto en el fondo aquí van a haber repulsiones. ¿Se fijan por qué? Porque los electrones van a estar mucho más cerca. En cambio aquí van a estar mucho más lejos y por lo tanto minimizamos esas interacciones estéricas. ¿Ok? Ya, esto lo dejamos para la próxima clase, ya que tiene que ver con el grado de insaturación. Ahí hay que hacer un par de cálculos, pero es muy sencillo, pero es muy útil ya, para poder eh, eh, conocer moléculas del cual solamente yo tengo la fórmula molecular. ¿Ok? Bien, chicos, no sé si tienen alguna duda, algo que quisieran consultar o ver antes de terminar la clase. Profe, a mí se me olvidó lo de Citra. Me acuerdo Ah, que lo vimos el año pasado, pero se me olvidó. el cis, espérate, déjame acá descartar. Ya voy a compartir de nuevo, ya porque como dejé de compartir, dame un segundo. Aquí lo puedes ver. Los cis son donde los grupos, aquí está el doble enlace, ¿ya? Aquí está el doble enlace. Los cis, los grupos están hacia el mismo lado, ¿te fijas? Este es cis. Y los trans están opuestos. Cis están al mismo lado, trans están opuestos, ¿sí? ¿Te acordaste ahora? Sí, profe, ahora sí. Ya, súper. Bien, chicos, si no hay más consultas, voy a dejar de grabar para bajar la